Componentes del cuestionario dentro de la investigación de mercados. Los componentes del cuestionario dentro de la investigación de mercado son 5. Primeramente, la solicitud de cooperación, aquella que me permite a mí el primer contacto con la persona que va a dar respuesta al cuestionario planteado. Las instrucciones de llenado, es decir, le permite a las personas identificar cuál es la forma correcta de completar el cuestionario. Área de información solicitada es aquella área donde se delimitan las preguntas de la investigación, los datos para la clasificación en específico y también los datos o el área de identificación personal. En ocasiones se tiende a diseñar cuestionarios que en aquellos o en los cuales prevalezcan por sobre todo el anonimato de las personas que participan en el mismo. La solicitud de cooperación. La solicitud de cooperación es una redacción corta, pensada para obtener la cooperación del entrevistado. Generalmente, esta redacción identifica al entrevistador y a la empresa que es la encargada de llevar a cabo el proceso de investigación de mercado. Y a continuación se explica brevemente el propósito del estudio y el tiempo aproximado requerido para llevar a cabo la entrevista o para llevar a cabo el cuestionario en particular. Ejemplo, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Mi nombre es Alejandro Flores y estoy haciendo un estudio de mercado para la empresa Hihok. ¿Me quiere ayudar respondiendo un cuestionario? No le quito más de 10 minutos. Gracias. Como notarán, básicamente la solicitud de cooperación es un pequeño texto que permite la identificación de la persona responsable de llevar a cabo la encuesta y también de un tiempo estimado que llevará a completar o concretar esa encuesta. Las instrucciones de llenado. Esto también es sumamente importante para que las personas puedan identificar básicamente cómo llenar dicho cuestionario. Esta es una guía preparada para indicarle al entrevistador cuál es la forma en que se espera aplique el cuestionario. Estas indicaciones pueden aparecer a continuación de cada pregunta cuando se trata de cuestionarios por correo o por teléfono, y al reverso o en las hojas anexas cuando se trata, por lo general, de cuestionarios personales. Y estas, asimismo, llevan instrucciones generales y tienen que ver con la forma en que se aplican ciertas preguntas y también la localización de los prospectos y la codificación. Un ejemplo podría ser: ¿qué tipo de cerveza prefieres consumir? ¿Clara u oscura? Y básicamente da un espacio para la respuesta y especifica que si contesto oscura, terminar la encuesta y contabilizarla. Es decir, es una pregunta básicamente directa que hace a que ya no se pueda responder las siguientes preguntas si se marcó una opción distinta. Por ejemplo, si se marca oscura, ya no vale la pena que la persona termine de completar el cuestionario. Ahora, si marca clara, sí se refieren o pueden aumentar a las siguientes preguntas y las respectivas respuestas. Bueno, el área de información solicitada. En esta sección en la que se vienen redactadas las preguntas y los espacios para anotar las respuestas. Recuerden que hay diferentes tipos de preguntas que iremos viendo en los siguientes tutoriales. Entonces, cada una de esas preguntas deben tener un espacio considerable para que las personas puedan brindar sus respuestas, o deben de tener, en caso de ser preguntas cerradas, las opciones en específico. Los datos de clasificación. Estos son los datos o características que permiten clasificar a los entrevistados, es decir, a las personas que van a completar dicha entrevista, como ser, por ejemplo, el sexo, la edad,
el ingreso, la ocupación y generalmente estos datos se preguntan al final de la entrevista, aunque en ocasiones encontrarán cuestionarios donde el sexo, la edad o la ocupación se encuentran al inicio. Área de identificación. En muchas ocasiones estos datos ocupan la primera sección del cuestionario, pero por su importancia, momento de obtención y colaboración necesaria, muchos los recolectan también al final de la entrevista. Entre ellos están el nombre, la dirección, el teléfono del entrevistado, la fecha y hora de la entrevista, el nombre y el código del entrevistador, etc. Un ejemplo, estudio de lealtad hacia una marca de cerveza. El cliente sería Cerveza Guerrero y la muestra serían hombres de 18 a 60 años que consumen cerveza. Entonces el objetivo sería identificar las posibilidades de compra de la cerveza Guerrero comparada específicamente con las diferentes marcas dentro del mercado y asociando su compra con el nivel socioeconómico del comprador. Esta área de identificación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le permite también al entrevistador tener quizás las características de la empresa para la que se realiza la investigación de mercado y en ocasiones también es importante mencionar que en la mayor parte de las encuestas se tiende a un anonimato. Entonces, básicamente se puede identificar a la empresa responsable o encargada de la investigación, pero no así exigir quizás al entrevistado que brinde sus datos personales. Entonces es un punto a tener en cuenta. ¿Cómo se diseña el cuestionario? Antes de diseñar un cuestionario, es muy aconsejable tener una lista detallada de la información que necesito o que busco obtener a través de la implementación de dicho cuestionario. Y una definición también clara del grupo de personas a las cuales les voy a realizar o les voy a entrevistar en específico. Entonces, esto último, el tema del grupo de personas a quien voy a dirigir la encuesta, es muy importante porque la redacción de las preguntas no debe perder de vista la habilidad y voluntad de las personas para contestar. Muchos datos pueden recolectarse inexactos porque los entrevistados pueden estar mal informados, ser olvidadizos o simplemente también pueden tener una renuencia a contestar dichas preguntas. Entonces es importante también la posibilidad de no utilizar términos técnicos si las encuestas van a ir dirigidas quizás a un sector que no podría interpretar dichos términos. Ahora, si el cuestionario va dirigido a profesionales, por ejemplo, del área de salud o del área de informática, quizás sí podría yo realizar un cuestionario utilizando palabras técnicas que le permitan a ellos identificar básicamente a qué me refiero y también darme los datos que busco o que necesito obtener. Para resolver estos inconvenientes están a nuestra disposición una diversidad de opciones. Un entrevistado puede no contestar cuando el comportamiento implícito en la pregunta no es bien visto socialmente. Entonces, inicie la pregunta indicando que el comportamiento en cuestión es común entre la gente. Así también, el entrevistado puede no contestar una pregunta cuando la redacción sugiere que él está en un error. Entonces, redacte la pregunta de tal forma que él conteste refiriéndose a otras personas. Es decir, no preguntar directamente sobre algo, sino hacerlo de manera maquillada, podríamos decir. Eso ayuda quizás a que las personas puedan brindarnos las respuestas que nosotros buscamos. Hay entrevistados que se sienten también incómodos y no responden a ciertas preguntas porque las opciones o palabras a responder tienen que ver con temas delicados como por ejemplo el sexo o las relaciones sexuales. En estos casos es importante preparar una tarjeta con las opciones de respuesta y pídale al entrevistado que conteste con el número o con la letra que corresponde. Es decir, preguntas cerradas que les permitan identificar nada más las opciones
y quizás no extenderse en una respuesta que ellos mismos deban redactar. Entonces, cuando los entrevistados no recuerdan, pueden contestar por contestar y no es otra cosa que nos da solamente datos sin valor. Entonces, nuevamente, las tarjetas son las opciones de respuesta y son de mayor ayuda para la memoria también de la persona entrevistada. Entonces, es importante tener en cuenta que la redacción sea coherente y sea sintetizada, de manera a que permita que todas las personas puedan interpretar y responder al cuestionario que les planteamos dentro de esa investigación de mercado. Entonces, es sumamente importante que a la hora de redactar un cuestionario, la persona analice primeramente a la muestra, es decir, a las personas a quienes le va a aplicar dicho cuestionario, para también identificar qué tipo de preguntas podrían formularle y también la forma de actuar de dichas personas. Entonces, es sumamente importante la redacción del cuestionario para lograr una buena investigación de mercado.